Con relación a este rebrote, o no sé cómo llamarlo, ya nos lo dirá nuestra invitada, de COVID y el problema, pues, de las enfermedades que tienen que ver con esta época del año, con el invierno. Lo que estamos viviendo en este momento, en México estamos ya viviendo una sexta ola. Esta ola ya la podíamos anticipar desde meses, muchos meses atrás. Las dos olas del segundo año fueron respectivamente mayores a la del primero. Y este tercer año, otra vez, la de verano ha sido la más alta. Estoy hablando, claro, de contagios, ¿verdad? De contagios Sí. específicamente. Entre el 75 y el 80% de la gente que está muriendo de COVID en México son adultos mayores. Y Bueno, no hay excusa para ello, no hay excusa. La culpa tienen responsabilidad muy similar, ¿sí? El sí, presidente de la República y claro, López Gatell y Claudia Sheinbaum y muchos gobernadores de muchos así. estados. Me da muchísimo gusto recibirlos en una emisión más de Valle de Lágrimas, ahora en este fin de año. Este fin de año, pues medio complicado que estamos viviendo nuevamente en México y en algunas otras partes del mundo, pero sobre todo aquí en México, que nos ocupa, porque aquí vivimos, pues con relación a este rebrote, o no sé cómo llamarlo, ya nos lo dirá nuestra invitada, de COVID y el problema, pues, de las enfermedades que tienen que ver con esta época del año, con el invierno, como la influenza. Y me da para esto muchísimo gusto recibir nuevamente a una mujer que quiero y admiro muchísimo, autora de dos libros que yo creo que son un parteaguas, pues con relación a qué ha pasado en México con relación al COVID. Me refiero a la doctora Lorian Jiménez Faibi. Ustedes la conocen muy bien, se volvió emblemática para nuestro país por todo lo que aportó, señaló y dio a conocer con relación al mal manejo que se ha hecho de estas enfermedades en México. Daño irreparable, pues yo creo que estará pues para siempre en nuestra biblioteca para recordar un momento, Lorian, tan importante en donde tú jugaste un papel tan importante también. ¿Cómo estás? Ay, Tere, muy bien, gracias. Preocupada, desde luego, por la situación, ¿verdad? Sí, Pero bien, bien, en general bien, qué con bueno. gusto de estar otra vez en el programa. Siempre es un gusto platicar contigo, Tere. No, al contrario, Lorian. A ver, Lorian, pues, ¿qué ha pasado? Eh, Bueno, yo te puedo contar a mí qué me ha pasado. A mí ya me a dio ver, influenza. te dio influenza. Sí. ¿Este invierno? Hace 15 días. Hace- Ah, y Ya estabas después, vacunada, Tere. no, No estabas vacunada. ¿Y cómo no, te fue? pues me fue regular. O sea, bueno, no muy mal, pero me sentí mal unos 5 días. Afortunadamente creo que en este caso, y es muy importante que nos expliques esto, Lorian, el Tamiflu existe y Correcto, me ayudó muchísimo, pero claro. para el COVID no. A ver, cuéntanos de todo esto, Lorian. Sí, claro. Bueno, lo que estamos viviendo en este momento, en México estamos ya viviendo una sexta ola. Esta ola ya la podíamos anticipar desde meses, muchos meses atrás. Hemos tenido, es decir, simplemente hay que ver cuál es el patrón que se ha seguido con COVID, ¿no? Y el patrón que hemos tenido es una ola de verano seguida por una ola de invierno, la ola de invierno siempre mayor que la de verano de ese mismo año. Y lo que ha pasado lamentablemente, Tere, es que además la ola del segundo, las dos olas del segundo año fueron respectivamente mayores a la del primero. Y este tercer año, otra vez, la de verano ha sido la más alta. Estoy hablando, claro, de contagios, ¿verdad? De contagios Sí. específicamente. La más alta de verano hasta ahora ha sido la del 2022, o sea, de este año.
Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este invierno? Pues ya podíamos anticipar que íbamos a tener otra ola de COVID y pues ya se tenía algún indicio por la forma como evolucionó la influenza en el hemisferio sur, ya se tenía algún indicio de que iba a ser un año particularmente malo para influenza también acá en el hemisferio norte. Sí. Entonces, lo que ocurre es la influenza y además ahora se nos juntó con un tercer virus, que es el virus sincicial respiratorio. Para influenza y para COVID tenemos vacunas. Para virus sincicial respiratorio no hay vacuna. Ahora, la ventaja influenza, hay vacuna y además hay un antiviral, como Claro. dices, el Tamiflu, que es oseltamivir, que es muy efectivo contra influenza cuando se administra en los días primeros del contagio, ¿no? O sea, al inicio de la infección. Así es. Entonces, en tu caso, por ejemplo, mira, por ejemplo, por tu edad, las personas más vulnerables a cualquiera de estos tres virus en la actualidad son las poblaciones de los niños más pequeños, la población de menores, los menores de edad más pequeñitos, vamos a hablar para influenza, virus esencial respiratorio de 5 años para abajo. Ok. Para COVID, vamos a decir, la población más vulnerable es la de 2 años para abajo, en términos de menores de edad, y desde luego la población de adultos mayores, Como que yo. de 60 años en adelante, ¿no? Ujú. Y no estamos hablando, y la gente se confunde, no estamos hablando de gente solo de gente muy mayor, ¿no? Que ya está, no, estamos hablando de gente que tiene más de 60 años, sí, pero es gente como tú, joven, sana, bien, es decir, sí tienes esa edad, más no eres, pues así, el prototipo del viejito decrépito, ¿verdad? O No, sea, pues sí, no. sí, una Eh, viejita de 80 años o de 90, lo entiendo. Exacto, y la Pero gente qué, cree que es esa población y no, es la gente de 60 años y más, independientemente, es que la edad los pone en riesgo por la debilidad del sistema inmunológico. a ver, Lorian, me preocupa mucho lo que me estás diciendo, sobre todo en cuanto a que se agrega una enfermedad más de la que nos estabas platicando y de la que sabemos muy poco. ¿Cómo es esta enfermedad? ¿Es viral también? Sí, es otro virus, es otra enfermedad viral, es un virus que normalmente circula en la temporada invernal también, que normalmente inicia los contagios de virus inicial respiratorio, vamos a decir, a mediados o finales de noviembre. Ahora el problema grave fue que todo se adelantaron los contagios de virus inicial respiratorio, se adelantan los contagios de influenza y empiezan a crecer de forma muy alarmante. ¿Y los Y es, síntomas son iguales? pues muy parecido, sí. Es decir, cualquiera de las tres enfermedades, esto es lo que tal vez también queda mucha duda, ¿no? Ah, Cualquiera de las tres enfermedades pueden confundirse entre sí. Necesitan hacerse pruebas o ir con un médico que lo diagnostique clínicamente o a través de pruebas de laboratorio. Pero es decir, para una persona de a pie, gente como tú, como yo, así normalmente, uno puede decir, pues es que tengo una gripa y esa gripa podría ser COVID. Esa gripa podría ser influenza o virus incisional respiratorio. Y son enfermedades que necesitan realmente atenderse. No decir, es una gripa, no pasa nada. Son enfermedades que deben atenderse porque sí cobran vidas, las tres. Siguen cobrando vidas las tres. Incluso la influenza, que podríamos pensar que es la enfermedad que tiene el mejor escenario, puesto que tiene un antiviral, como ya dijimos, un tratamiento sí, muy efectivo. Tú me imagino que lo empezaste a tomar en cuanto supiste que tenías influenza, ¿no? por supuesto, y te quiero decir que a las 24 horas yo notaba el cambio para mejor. O sea, empecé a sentirme mucho mejor. Pero la tragedia, Lorian, es que para el COVID, pues no hay nada todavía. Digo, te da No. más leve, pero no hay un medicamento, pues, que realmente combata al virus, ¿no? Y necesitamos poner en contexto eso de te da más leve, porque hay que ponerlo en contexto. Por ejemplo, ahorita, tú tuviste influenza,
sin vacuna estacional, sin la vacuna de este año. Si no hubiera habido ese antiviral, tal vez hubieras terminado cantando otra historia completamente diferente. Quizá Así es, hospitalizada, quizá peor, ¿no? así es, Ni pensarlo. así es. Afortunadamente, existe estos antivirales. Para influenza es extraordinariamente efectivo, para la gente que no se vacunó, vamos a decir, ¿no? Pero ahí están las vacunas y las vacunas contra influenza también son muy, muy efectivas. Quien no se haya vacunado, sobre todo en poblaciones de alto riesgo, personas de 60 y más, menores de 5 años y menos, que son las poblaciones de veras más expuestas a vacunarse. Todavía es tiempo, hay que ponerse la vacuna contra influenza. Pero Pero fíjate, ahora, ¿qué pasa con COVID? Esta es la pregunta que haces. Bueno, finalmente no nos vamos a poner tan mal. Cuidado, la razón por la que mucha gente no se está poniendo tan mal ahora con COVID es porque ya tienen por lo menos algunas dosis de vacuna. sí, ¿Sí? La enfermedad no se ha vuelto menos grave, el virus no se ha vuelto menos agresivo. Lo que tenemos es una población que ya tiene, aunque sea, si bien no tenemos una cobertura óptima, ni la calidad de las vacunas que en México se han administrado es la óptima, de cualquier manera, pues sí hay una población, alguna parte de la población que tiene algunas dosis de vacuna y que además ya ha padecido la enfermedad, una serie de cosas. Es decir, que ya hay algo de inmunidad. De ahí que las personas vacunadas, particularmente las personas que tienen esquemas de más del inicial, es decir, las sí. dos dosis primeras más un refuerzo o dos, qué sé yo, pueden, claro, contagiarse de COVID, sí, pueden contagiarse, pero en general son estas las personas que están padeciendo cuadros muy leves de COVID, cuadros leves que no requieren hospitalización, que se atienden con descanso una semana, semana y media, cuidando su oxigenación, qué sé yo, con cuidados realmente básicos, ¿no? Pero ojo, hay mucha gente que todavía muere y queda con secuelas importantes después de COVID porque no están vacunados. Es decir, la gente no vacunada o no vacunada adecuadamente, y peor todavía, la combinación del no vacunado más que pertenece a grupos de riesgo, Claro. ¿sí? En México, Tere, y esta es una cifra que realmente cuando los años pasen, de verdad necesitamos juzgar la catástrofe tan grave que ha ocurrido en nuestro país como en otros, desde luego, ¿no? Pero mira, en la ola anterior, la cuarta y quinta ola, lo que había pasado es la población de adultos mayores fue la primera población que se empezó a vacunar. Con la vacunación de adultos mayores comenzaron a caer, a declinar las muertes en la población de 60, 65 años y más, de una forma realmente impactante. Fue dramática la caída que hubo, vamos a decir, de principios de 2021 hasta tal vez mediados, por ahí de octubre del mismo año, ¿ok? Y de ahí vuelven a escalar. Y ahora, lo que estamos viendo en la actualidad, en la cuarta, quinta ola sobre todo, y ahora es entre el 75 y el 80% de la gente que está muriendo de COVID en México son adultos mayores. Y Bueno, no hay excusa para ello, no hay pero excusa. fíjate, Lorian, es tan importante lo que dices. Yo leía algunas estadísticas y estamos hablando de que ya hay alrededor de 20,000 contagios a la semana. O sea, es una cifra, nos parece como, 20,000 contagios, pues ya no son tantos. Me parece una cifra espeluznante. Y te voy a decir una cosa, en el caso de la influenza, ahí es datos de COVID, pero en el caso de la influenza, pues yo no me vacuné porque no me vacuné. O sea, ¿me entiendes? Porque no, ahora sí mañana, no, sí voy a ir, tengo mucha Sí, chamba, en fin, si eso hace una persona como yo, que todo el día está en contacto con expertos como tú, bueno, pon tú no todo el día, pero tengo acceso a la información, a tener realmente personas que conocen el tema a profundidad. Imagínate las personas que no tienen esto. Me parece de lo más grave. Y te voy a decir otra cosa.
Yo ya no veo la menor preocupación por parte del gobierno por lo que está pasando con el COVID. Yo ya no veo que estén los puestos en donde te podías ir a hacer la prueba, casi bueno, en muchos puntos de la Ciudad de México. Quedan algunos, pero han desaparecido. Y las vacunas que están decidiendo comprar para el refuerzo, pues no me parece que sean las más adecuadas, Lorian. A ver, dame una visión de lo que está pasando. Ya no hay Pfizer, ya no hay AstraZeneca, ya no hay Moderna. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es un crimen realmente. Es decir, una cosa es, desde luego, la situación de la pandemia en este momento es notablemente diferente a la situación que tuvimos durante el primer año prevacunación, en Sí. donde sí había razones para tener un, o sea, para estar sumamente alarmados, pensar en los confinamientos, toda una serie de cosas, ¿no? Una vez que la vacunación llegó, realmente, pues es que la tendencia de muertes ha ido disminuyendo de una forma realmente notable, ¿no? Sí. Sí, y pues han servido, las vacunas han servido para lo que, pero, a ver, esto no era una situación de, oiga, ya, palomita, ya vacunamos a tantos, ahí se ven, ¿no? No, esta es una situación de que la vacunación contra COVID-19 tiene que ser un esfuerzo permanente, ¿sí? Tiene que ser un esfuerzo permanente, porque el virus sigue evolucionando, porque los contagios siguen aumentando, y esto es lo que la gente como que no termina de entender, un punto que es realmente grave, que es lo siguiente: los contagios nunca han cesado. Sigue la gente contagiándose y de hecho, como mencioné antes, nuestras dos olas en el 2020 tuvieron unas dimensiones, si lo podemos poner así, o sea, un poco aquí, las de 2021 fueron acá, si estamos hablando verano-invierno, ¿no? Sí. Verano-invierno, siempre la de invierno más grande, 2020, pero 2021 fue así y 2022 fue así. Ahora, la ola actual podría no exceder la ola Omicron original, que fue nuestra cuarta ola, que fue el invierno del año pasado. Sí, podría no, pero a lo que voy es, la tendencia de contagios ha seguido siempre en aumento. Ahora está pasando algo sumamente grave, que es que en China finalmente decidieron decir, ya, ok, hagan como quieran, pues se va a contagiar la gente, ya, pero en China la situación es realmente catastrófico dejar que la gente se contagie, porque es una población tan grande en ciudades de tan alta densidad de población que las últimas proyecciones, todos los días hay algún grupo sacando alguna proyección de qué es lo que va a pasar en los próximos meses en China. Pero la última proyección que leí anoche es que alrededor de 1.5 millones de personas van a morir en China en los próximos 2 o 3 meses. Ay, caray. O sea, es algo, o sea, así verdaderamente catastrófico, ¿sí? Y entonces, pero esto se acompaña de lo siguiente, ¿no? Se acompaña, claro, sin tanta muerte, tanto sufrimiento, tanta enfermedad, es devastador, ¿no? O sea, no hace falta decir que hay algo más grave, pero sí hay algo que puede ser más grave, que es, con tantos contagios, nos ponen en un escenario idóneo para que el virus Mute. continúe generando nuevas variantes. Ya tenemos variantes muy problemáticas. Japón, por ejemplo, que ha sido un ejemplo, pero un ejemplazo Sí. así de cómo manejar bien la pandemia. Ha tenido sus olas, sí, han habido muertes, sí, pero lo ha controlado fenomenalmente con una estrategia no coercitiva, no todo el mundo enciérrese y muérase de hambre en su departamento, y así como hicieron los chinos, ¿no? Es decir, Japón lo hizo con informar eh, con transparencia, con honestidad a la población, y la población seguir las instrucciones indefinidamente. Entonces, en Japón nadie está preguntando, ¿cuándo ya podemos hablar por teléfono en el metro? No, los japoneses saben que hay contagios, entonces no se habla en el metro, punto. ¿Cuándo ya nos podemos quitar el cubrebocas? No, no, los japoneses no preguntan, es decir, ellos usan cubrebocas porque saben que hay contagios y punto, ¿no? Y entonces,
Japón le ha tirado a una estrategia más estable, pero de largo plazo, ¿no? No decir, ahorita todos enciérrense, hospitales, ventiladores, no sé, y de repente que a todo el mundo ya no le importe, ¿no? A todo el mundo ahora le vale y cada quien hace lo que quiere y se van otra vez los contagios. No, en Japón ha sido una estrategia de todos, sigamos, una estrategia continua, constante. Ok, Pero con fíjate, todo y esto, pero el sí, punto es, con todo y esto, y Japón tienen un programa de vacunación buenísimo, en donde tiene cerca del 90% de la población cubierta con sus 3 esquemas básicos, más los refuerzos, con vacunas de altísima calidad. O sea, sí. en Japón solo se puso Pfizer y Moderna, o sea, todo bien, ¿no? Y sin embargo tienen un repunte muy grande ahorita. La ola que Japón ahorita está viviendo con las nuevas variantes, la variante que ahorita está afectando a Japón es la variante XBB, que también causa un repunte muy serio en Singapur. Y esta variante está pudiendo evadir suficiente la inmunidad para causar un repunte que hoy es la ola más alta, está a nada de convertirse en la ola más alta, tanto de contagios como de defunciones, que se ha vivido en Japón. Esto es muy mala señal. Y con lo de China y seguimos con contagios, qué sé yo, esto genera nuevas variantes. Y la situación es esto. Uno puede jugar con fuego, mucho, así, y no quemarse, pero tarde o temprano uno juega con fuego y se quema, ¿sí? Y entonces lo que hemos hecho ahora es decir, ya no, viva la libertad, no quiero cubrebocas, cada quien que haga como quiera, qué sé yo, y hemos dejado que el virus se siga propagando, diciendo, sí, sí, pero ya las variantes, ya, ay, no, no, ya estamos vacunados. Sí, todo esto podría echarse para atrás si llegamos a tener variantes que realmente le den la vuelta a la inmunidad de las vacunas que tenemos en la actualidad, o si pasa lo que pasa en México, que Ujú. es, la gente se vacunó así, o sea, campañas, qué sé yo, sobre todo cuando venían elecciones y no sé qué, Exacto. ya, se apuraron mucho a vacunar, ok, pero después al gobierno se le olvida, ¿no? O sea, ya cumplimos, ya, no, no es ya cumplimos. Ahorita, por ejemplo, la indicación tendría que ser la población de 6 meses en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en Asia, en todas, vamos a decir, las regiones más desarrolladas, más primermundistas, vamos a llamarles, ¿sí? La indicación ahorita es de 6 meses en adelante, todos necesitan 4 dosis de vacuna. Sí. 4 dosis de vacuna, ¿ok? Y los adultos mayores, los adultos mayores y la gente con comorbilidades, con inmunodeficiencias, etcétera, un refuerzo adicional que es la vacuna bivalente. Hay ahora una vacuna bivalente que confiere hoy. Por eso digo que lo que ocurre con nuestros adultos mayores es imperdonable, porque es una situación que puede evitarse y podría evitarse, uno, dando una comunicación seria, real a la población, diciendo, oigan, estamos con este problema. Se están otra vez, como al principio de la pandemia, muriendo. De los que se mueren, el 80% son adultos mayores. Entonces necesitamos cuidar a nuestros adultos mayores, primero. Segundo, necesitamos hacer algo para que esto se detenga. Y se puede detener si tuviéramos las vacunas bivalentes para Pero a ver, administrar Glorian, por lo menos a esa población para claro, protegerla, claro, ¿no? pero mira, has dicho tal cantidad de cosas importantes que yo quisiera insistir en algunas. Fíjate que tengo unos familiares que acaban de regresar de Japón y lo que me dicen es que no se cuestionan si tienen que usar el cubrebocas o no, tal y como tú decías, pero sobre todo, ¿sabes por qué, Lorian? Y creo que es un elemento importante, porque hay mucha empatía. Lo que dicen es, ¿por qué voy a exponer a otra persona a que se contagie si yo estoy mal? ¿Y por qué esa otra persona me va a exponer a mí? Te voy a decir una cosa, yo cuando veo pues las multitudes que se reúnen aquí en el Zócalo o en donde tú quieras y no hay una sola advertencia de que nos cuidemos, me da mucho miedo porque los mexicanos no tenemos esa empatía. Qué triste es decirlo, pero no lo tenemos. Lo que tú decías del teléfono en el metro,
de que no hablan por teléfono en el metro, traen el cubrebocas y no están hablando porque saben que eso puede contagiar a otra persona. Pero Exacto. Lorian, aquí no nos importa, no nos importa entre los ciudadanos y no les importa a las autoridades. Y nomás te quiero recordar un dato. López-Gatell, esa persona que tanto daño nos ha hecho, pues el otro día tú recordarás que dijo, pues no, no se vacunen de la influenza, déjenlo mejor para los adultos mayores. ¿Por qué esa escasez de vacunas, Lorian? ¿Por qué no permiten que los hospitales privados puedan comprar la vacuna? Estoy hablando de influenza, pero también te estoy hablando del COVID. O sea, ¿por qué no podemos tener aquí Pfizer, Moderna, la que sea? Porque y Bueno, comprarla los eso, que pueden pagarla y los sí. demás tener acceso a ellas. ¿Qué pasa ahí, Lorian? Bueno, con respecto a la vacuna contra la influenza, esa vacuna sí se puede comprar de forma privada y hay hospitales privados, clínicas privadas, médicos privados que administran la vacuna y la cobran, ¿no? O sea, farmacias, ¿no? O sea, la farmacia del ahorro, uno puede ir, ponerse la vacuna contra la influenza, etcétera, ¿no? Lo que escasea son las vacunas que el gobierno debe administrar de forma gratuita, ¿no? Claro. Y ahora, año con año, para la influenza, en los últimos tal vez 4 o 5 años, el gobierno de México compra alrededor de 30 millones de vacunas contra la influenza. Y la indicación año con año es, hay que vacunar a los grupos prioritarios. Es decir, no hay en el mundo o no se aspira a que hayan suficientes vacunas contra la influenza cada invierno para vacunar al 100% de la población mundial. Eso no hay, o sea, las farmacéuticas, ni los gobiernos, ni no se tiene esa Ok. aspiración. Pero es decir, cualquiera que quisiera vacunarse debería poder hacerlo, ¿no? Entonces, ahora, y esto es particular, es decir, el gobierno compra alrededor de 30 millones de vacunas contra la influenza cada año, pero hoy por hoy ese número de vacunas, el gobierno mismo pone, los grupos prioritarios son los adultos mayores, el personal de salud, ¿sí? El personal de salud, los niños de 5 años y menos, Ajá. las personas con comorbilidades o con inmunodeficiencias, pero 30 millones de vacunas no alcanzan para vacunar ni Es siquiera lo que te solo a esos digo. grupos, No alcanza. no alcanzan. Y además de todo, ahora en un invierno en donde ya anticipábamos, es que lo peor del caso es que, por ejemplo, yo en Twitter, en mis redes sociales, vengo hablando de que esto se iba a dar por estas fechas desde septiembre. O sea, desde septiembre estoy diciendo, es ahorita cuando hay que prepararse, el gobierno tiene que comprar más vacunas, tenemos que hacer más información para la población, etcétera, etcétera. Es ahora cuando debemos estarnos protegiendo y llegamos a esta fecha así, sin ninguna preparación, con las mismas 30 millones de dosis que en un año bueno no alcanzan, ahora en un año malo ni se diga. Sí, pero oye, Este, a mí me parece muy peligroso que López-Gatell diga, no se vacunen, déjenlo para los adultos mayores. Me no, parece no, que no, es una debería de haber irresponsabilidad. vacunas para todos. No, es una negligencia y una responsabilidad impresionante porque además el mensaje es, o sea, si él dice, bueno, el gobierno no le alcanza más que para comprar, que eso no tendría ninguna justificación, ¿no? Porque si al gobierno le alcanza para construir un aeropuerto del cual no salen aviones y un metro y un tren que no jala y una refinería que no refina nada, pues Exacto. debería de alcanzarle, sí, para comprar suficientes vacunas para su Sí. población, ¿no? Entonces, no hay excusa por nada eso de que es que no hay dinero. No, no. En México hay dinero y hay muchísimo dinero. Lo que no hay es la prioridad o el interés de destinarlo a la salud de la población mexicana. Eso es lo que no hay, ¿no? Entonces, no, o sea, no hay excusa. Pero Pero encima de todo, el mensaje que está dando es, habrían muchas familias, posiblemente hay muchas familias que digan, oigan, pues yo no sé, pero este año se ve re feo.
tenemos el virus inicial respiratorio, bueno, para eso no hay vacuna, hay que cuidarse, ¿no? Cubrebocas, esto, porque entendiendo que todas esas medidas sirven para todos estos virus, Claro. ¿no? Entonces, vamos a evitar espacios mal ventilados, espacios cerrados, qué sé yo, aglomeraciones, hay que usar cubrebocas, etcétera. Ok, influenza, que pues ahora sí toda la familia se va a vacunar, en años donde normalmente pues se vacunaban los abuelitos, los papás, qué sé yo, los bebitos, los más chiquitos. Tal vez este año sí es un año que muchas familias debieron haber dicho, híjole, pues yo no sé, pero este año yo creo que sí nos vacunamos todos. Pero ahí está el subsecretario de Salud desincentivando eso. Es decir, dice, algunas familias quizá lo harían pagando las vacunas ellos. Pero Claro. cuando el subsecretario, ¿qué clase de mensaje está dando cuando hay muchas familias que pagarían las vacunas para sus adolescentes, para sus adultos jóvenes, etcétera, ¿no? Pero no, bueno, pues dice el secretario que no, Pero no se fíjate, vacuna. ¿Por qué no? Es decir, incluso un adolescente puede padecer influenza de una forma muy, muy grave. Y no era el año para darnos el lujo de descuidarnos. Este es un año particularmente, un invierno sí, particularmente yo difícil. te quiero decir una cosa, yo me arrepiento de haber ido posponiendo y posponiendo. Y sí, mañana voy, sí, pasado voy, pues hasta que te da. Y lo digo también para que las personas que nos están escuchando, de veras no se abandonen y no digan, no, pues ya pasó. En fin, me parece una Sí, irresponsabilidad lo que hice, Lorian. Y ahora, el problema de las vacunas de COVID sí es más grave, porque yo sí, conozco la mayoría de la población, tú has de tener datos, estadísticas, en fin. Cuando mucho llegó a tres, a la primera dosis, la segunda y un refuerzo, pero somos muy pocos los que tenemos las cuatro vacunas. Ahí sí te digo, yo la tengo, pero porque tuve la fortuna de poder ir de viaje para ponérmela. exacto, exacto. Pero ¿La cuarta fue la bivalente o la no, cuarta es otra? es Eh, Pfizer. Las cuatro son Pfizer, ¿sí? Cuando La ya lleves más de bivalente, cuatro, cuando lleves ya más de 4 o 6 meses, date otra vueltecita y ponte la bivalente. pues sí, pero Eso es fíjate, muy importante. Lorian, somos unos privilegiados los que podemos hacerlo. Yo lo Sí, veo con gente que trabaja conmigo, personas con las que convivo, en fin, cuando mucho tienen dos o tres vacunas. ¿Dónde está la campaña para bueno, concientizar de que el no, refuerzo es muy importante? o sea, no hay campaña porque el gobierno no le interesa ya vacunar a la población. Es decir, acabo de decir que ahorita sería, en tu situación, por ejemplo, hiciste lo correcto, te pusiste tus 2 dosis y la tercera que resultó que ese es como lo básico, ¿no? No, Y y la la tercera que cuarta era también me la y puse. después un refuerzo a la cuarta. Ok, ahora ojo, porque ahorita las personas que tienen más de 60 años, las personas que tienen comorbilidades, las personas que tienen alguna inmunodeficiencia, en este momento se está recomendando, ya tienes tus cuatro, sí, si la última fue entre 4 o 6 meses atrás, Sí, vete por una bivalente ya, porque la vacuna bivalente está confiriendo entre 5 o 10 veces más protección para las variantes las que hoy variantes. están circulando, particularmente en las poblaciones más vulnerables. Entonces, pues ya ahorita vamos, la realidad es que ya vamos como por la quinta dosis, debería Exacto. de ser. Ahora, aquí en México se ha evadido, el gobierno ha evadido la responsabilidad a un grado tal que, por ejemplo, da las cifras, las tengo aquí enfrente y me da coraje nada más de verlas, ¿no? A ver, Porque entonces dicen, por ejemplo, el presidente, ¿no? Cuando hizo su marcha y fue al Zócalo y ahí dio un discurso, somos lo máximo y todo va muy bien. Entre otras cosas dijo, hemos puesto 122 millones de dosis de vacunas, ¿no? Suena un montón, ¿no? 122 millones de dosis, pues sí, suena un montón. sí, pero Ojo, multiplícala por 5. en una población de 131 millones de habitantes, que cada uno necesitaría hoy tener cuando menos 4 dosis, Cuatro. algunos ya la quinta, ¿sí? Es decir, 122 es como que no le alcanzó ni para la primera ronda, oiga. No me Claro. diga que eso es un número fenomenal. Y de hecho el gobierno
muy intencionalmente, muy premeditadamente, reporta las cifras como de la de la siguiente manera, ¿no? Dice, por ejemplo, personas de 18 años y más. No desglosan más, pero dicen personas de 18 años y más. Ok, hay el 89% de las personas de 18 años y más, es decir, 81.2 millones de personas tienen, aquí está el detalle, al menos una dosis. Híjole, pues Entonces, imagínate. 89% tienen al menos una dosis. De las de 12 a 17 años, el 65% tiene al menos una dosis. De los de 5 a 11 años, el 61% tiene al menos una dosis. Ahora, nuestra población de los más pequeñititos, que son súper vulnerables, sobre todo los menores de 2 años a COVID, Sí, pero muy vulnerables, a la muerte estoy hablando, ¿eh? O sí, sea, sí, se me mueren, imagino. tienen muy alto riesgo de muerte en menores de 2 años. Ni siquiera se les ha empezado a vacunar. Esa vacuna ni siquiera existe en nuestro país. El gobierno no la ha comprado, no la ha pasado por aprobación a COFEPRIS, no se habla ni siquiera de que algún día se vaya a vacunar a la población que podría ya vacunarse, tanto con, hay una versión de Moderna, una versión de Pfizer, para vacunar a los más pequeñitos, que es de 6 meses a 4 años. En México esa población se le ha ignorado, o sea, siguen sin una sola dosis de vacuna. Y luego los demás se dice, con al menos una dosis. Entonces, o sea, como que el gobierno finalmente dijo, mientras diga que ya les puse una dosis a estos, pues ya la hicimos, ¿no? No, perdón, una dosis administrada en marzo, abril o mayo del 2021, hoy ya no Imagínate. le confiere ninguna protección. Es decir, no nos, intencionalmente no hay base de datos, intencionalmente no hay un desglose, no se desmenuzan más los datos para que la gente no sepa que en realidad la cobertura de vacunación en México es extraordinariamente pobre, porque no era nada más, pues vacune a todos los, no, a ver, ordenadamente vamos a hacerlo, o sea, si te acuerdas, había un certificado de vacunación. En Claro, ese certificado de vacunación, solamente el gobierno se limitó a registrar ahí las primeras 2 dosis. nada más. Nada más. Y de ahí en adelante, quien se puso una tercera, quien tal vez trae una cuarta, Ya pues eso, nada. hay una enfermera en un papelito así, le puso, sí, yo le puse aquí, ahí está, ¿no? Se llevó su papelito así, ¿no? O sea, en la cartera. O sea, no hay un documento oficial, no hay un registro No hay. de quienes en realidad tienen Pero es refuerzos, que, de Lorian, qué vacunas y ¿cómo, cuántos. cómo Es les una va a locura. interesar tener un registro cuando, como tú dices, hay, la mayoría de la población lleva una o dos vacunas, cuando muchos ya Sí, es andamos correcto. rondando por la quinta, pues no les interesa. Ahora, lo que dices de los niños de 6 meses a 4 años me Uh parece -huh. criminal. Es criminal, lo mismo que es criminal que el gobierno sepa que hoy el 80% de las muertes se están dando en la población de adultos mayores y no se tome una acción realmente seria y contundente para revertir esta tendencia. Esto nos hace muy distinto a los japoneses. Este es otro detalle que nos hace muy distinto a los japoneses. Sí, en Japón se tiene respeto por los adultos mayores, es decir, Claro. es una sociedad que sabe que su historia y su base y sus cimientos están construidos sobre la experiencia, la sabiduría de los adultos mayores. De ahí que se les cuida y no solo se les respeta, se hace lo posible por mantenerlos el mayor tiempo posible. Porque imagínate, Tere, o sea, yo no sé, pero una sociedad en donde decimos, bueno, esos ya son los que van de salida, porque se mueran Claro. pronto y ya. ¿Qué seríamos? ¿Qué sería una sociedad sin la experiencia, la sabiduría, las vivencias, ¿sí? De nuestra población más vieja? Con Pero todo el amor lo digo la palabra, ¿no? De nuestra claro, población más, yo siento que se les está dejando morir bueno, pues pues ya se van total, a ¿no? morir, O sea, estos ya se van a ya van morir. estos O ya van sea, a salir. Se me hace pero una tragedia,
realmente criminal, es algo criminal, Pero ¿sabes porque lo además es algo prevenible. Necesitamos tener vacunas bivalentes y te lo juro que, bueno, yo tengo 50 y tantos años, yo me aguantaría tener la vacuna bivalente si en este país garantizaran que todas las personas de 60 años en adelante van a recibirla. Y entonces sí, o sea, pues quiere que seamos muy socialistas, qué sé yo, muy izquierdosos, bueno, o sale, o sea, nos aguantamos los demás, pero vacunen a nuestros viejitos, por favor. Es pero, decir, traigan esas vacunas para proteger a esa gente que más está muriendo. pero Lorian, mira, lo más escalofriante es que el presidente es un adulto mayor y súper mayor y con una bola de problemas de salud que tantita empatía para entender. Todo el gabinete es un gabinete en su mayoría de adultos mayores. Sin embargo, mira, Sí. ¿cuántos quisiéramos que se vendieran las vacunas también en Eso hospitales es algo que privados? preguntaste y que no te contesté. Sobre la venta de las vacunas. A ver, las de influenza sí, esas están Sí, liberadas, se pueden pero vender, las de todo muy COVID bien. no. Lo mismo los antivirales contra influenza. Se venden en el sector privado, no pasa nada. Claro, y hay Desde luego el genéricos. gobierno debe tener un stock para poderle dar a la gente gratuitamente estos medicamentos y vacunas. Eso es, pero se puede. Ahora, la situación de las vacunas contra COVID-19 no es tan sencillo, porque no depende solo de nuestro gobierno. En este momento, a nivel mundial, las vacunas han recibido solo la aprobación para uso de emergencia. Es decir, que a excepción, bueno, la vacuna de Pfizer y la de Moderna en sus versiones iniciales, sus versiones Sí. primeras, Pfizer ya recibió una aprobación completa, ¿no? Pero hasta ahora la política de salud o la política de salud pública global ha sido centralizar las vacunas en los gobiernos para evitar más desabasto. Entonces, yo siento que esto tiene que cambiar ya a la brevedad, porque vamos a decir, no se ha evitado el desabasto ni siquiera. En África hay países enteros que no han recibido una Claro, sola dosis de vacuna una porque hay una tragedia. desigualdad impresionante en la Pero distribución de fíjate, vacunas. Lorian, yo me he vacunado en Estados Unidos haciendo una cita en Walgreens o en Sí, CVS, en una farmacia y diciendo, oiga, soy perenganita, tengo aquí mi carnet, sí, porque ellos te lo van llenando de las vacunas, sí, y ya, no y pagas ya, sí, nada, nada, no no pagas pagas nada. nada. Sí, Y sí. llegas, Y no sin hay trámites, sin nada de nada, así. y Con te la misma, Estados Unidos ha echado a la basura miles, cientos de miles de dosis de vacunas, porque tienen suficientes para vacunar a toda su población y no toda la gente quiere vacunarse. De ahí que hoy no existe eso que al inicio se tenía, que era un desabasto de vacunas a nivel global y se tenía de alguna manera que manejar cada país de forma como muy centralizada a través de su gobierno para evitar, pues primero que la iniciativa privada fuera monopolizar, ¿no? La distribución de las vacunas y segundo, para garantizar supuestamente la distribución equitativa de estas vacunas, ¿no? Ahora todo esto pues sale como que el tiro por la culata, o sea, ya no tiene, a uno ya no le hace sentido, cuando finalmente, pues, ¿cuál es distribución equitativa? Si igual en África hay muchos países que no han recibido vacunas, en Estados Unidos se desperdician y se tiran a la basura porque caducan, porque no hay gente, o sea, porque la gente no se quiere vacunar, una serie de cosas. negacionismo. Ya es momento de que liberen las vacunas para poderlas comprar en el sector privado, sin duda, sin duda. Y eso sí, o sea, eso cambiaría mucho las cosas para un sector de la población. Sin embargo, el sector que ha sido el más afectado, Claro. seguirá siendo el más afectado, que es el que no puede pagar las vacunas y depende de que se administren de forma gratuita por las autoridades de nuestro Ay, gobierno. Lorian, pero si no se ha podido en 4 años resolver el problema de desabasto de medicamentos, imagínate las vacunas. Ahora, a mí lo Sí, que me da mucho miedo es que las vacunas que están comprando son esta Abdalá cubana, en sí, fin, que son vacunas que no sabemos
al menos yo no lo sé, a lo mejor tú tienes desde luego más información, no tienen pues el nivel, digamos, de aprobación que garantiza su eficiencia, en fin. En fin, Lorian, ya sé que ya se te está acabando el tiempo, nomás quiero que me digas dos cosas. Sí. Una, si nos sentimos mal, ¿qué hacemos? Hay que usar el cubrebocas, ¿no? Sí, ahorita es temporada de hay que volver a usar el cubrebocas. De hecho, bueno, o sea, hay gente que tiene mucho en contra del uso del cubrebocas por X y Z razones, qué sé yo, ¿no? Bueno, y dejaron de usarlo. Si dejaron de usarlo, es momento de volver a usarlo. Si ustedes han seguido utilizando el cubrebocas, pues primero que nada me quito el sombrero y aplausos de pie, porque eso es lo que debimos haber estado haciendo todos, ¿sí? No era necesario, sí, seguir con las medidas de confinarnos y de no salir y de, no, pero sí era necesario unos puntos muy simples. Seguir utilizando cubrebocas en espacios públicos, ¿sí? Así es. En espacios públicos, usar cubrebocas. Tratar de evitar en espacios públicos aquellos con mala ventilación, ¿sí? Entonces, eso, tratar de evitar aglomeraciones. Y desde luego, en donde hay aglomeraciones, es mucho más necesario todavía el uso El del cubrebocas, ¿no? cubrebocas. Bueno, y ahora, Entonces, esto tendríamos que haberlo estado haciendo. Ahora, si tiene síntomas, ahorita hay que volverlo a hacer. Es decir, necesitamos concientizarnos que estas medidas nos ayudan contra COVID, pero también contra influenza, también contra virus incisional respiratorio y también contra otro otras sinnúmero de virus enfermedades. que circulan en esta temporada. Entonces, ahorita es muy necesario seguir con estas medidas. Y si tenemos síntomas, no asuman, es una gripa, es un catarro, no es nada. No, si tienen síntomas, necesitan hacerse una prueba. Actualmente hay pruebas en donde en la misma prueba PCR pueden Sí, detectarse tanto influenza como COVID. Lo ideal así es es. eso, lo ideal es eso, que se hagan una prueba que pueda decirles si tienen influenza y o si tienen COVID, ¿ok? Mientras tienen síntomas, necesitan tratar de quedarse en casa y hacer todo lo posible por no contagiar a otros. Ahora, Lorian, si llevan dos vacunas o tres, ¿deben de buscar ponerse una tercera o una cuarta? Sí, si la última dosis que tienen fue hace 4 o 6 meses o más, necesitan buscar ponerse otra dosis. Y entonces, aquí, Tere, pues la pregunta del $1.000.000, y yo estoy viendo en redes sociales, yo también soy culpable de esta actitud, pero ahorita la voy a romper porque voy a hablar con la verdad, ¿no? Eh, Nos ponen en una situación tan difícil a quienes estamos tratando de comunicar en pro de la salud de la Sí. población, cuando el gobierno hace cosas indebidas, ¿no? Como que cuando la vacuna Cancino se empezó a aplicar aquí en nuestro país, no tenía aprobación de ningún tipo, no habían estudios Ujú. publicados, no había nada. Y entonces personas como yo, por ejemplo, puse el grito en el cielo de esta vacuna no se tiene que estar aplicando y no sé. Y después, meses después, casi más de un año después, resulta que sale la aprobación de la vacuna Cancino y en redes sociales todo el mundo me pegó por estas señores antivacunas, decía que no nos pusiéramos la Cancino, ya ven qué buena es esa vacuna. O sea, no, en contexto, vamos a agarrarlo así. Cuando el gobierno está haciendo algo indebido, y vamos a decirlo con todas sus palabras, Sí. con todas sus letras, el gobierno está haciendo algo indebido, que es administrar la vacuna Abdala como refuerzo en la población general, o bueno, de mayores, por lo menos están limitando Sí. a hacerlo de 18 años en adelante, ¿no? Por lo menos no lo están haciendo en niños. Pero esta vacuna tiene aprobación, sabemos poquísimo sobre la vacuna Abdala. Ujú. Y los únicos estudios que tenemos provienen de precisamente del gobierno cubano, que Sí. igual que del gobierno de China, pues hay tanta tergiversación de la información, de los datos, que pues uno no termina realmente De eh, entender, de saber. de saber qué es cierto y qué son verdades como que extendidas, ¿no? Y qué son Sí. mentiras flagrantes, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es, la vacuna Abdala no ha sido aprobada por ninguna instancia regulatoria internacional, no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud, ni la FDA, ni la EMA
en Europa, ni en Asia, etcétera. Fue aprobada aquí por COFEPRIS, sí, para su uso en adultos como primo vacunación, es decir, como para hacer, para las dosis iniciales, vamos a decir, de la Sí. vacuna, no como refuerzo, y mucho menos en esta temporada, porque cuando se aprobó la vacuna Abdala, estábamos hablando de que estaba la variante Delta circulando. Imagínate. Hoy tenemos Omicron y todas sus subvariantes, Sí. y no tenemos la menor idea, ni la más remota idea, si Abdala sirve o no contra las variantes que hoy circulan. Y mucho menos, no tenemos ninguna evidencia de que sea una vacuna que sirve como refuerzo. Entonces, cuando preguntan, ¿hay que buscar otra dosis? Sí, la respuesta es sí, hay que buscar otra dosis, pero nos ponen entre la La espada y espada y la la pared. pared cuando quieren que digamos, bueno, ¿y qué me pongo a hablarla? Pues por una parte uno piensa, bueno, chin, o sea, Algo es no algo, quiero sí, pero desincentivar la vacunación, oye, ya, pues si es lo que hay, pongas esa, pero honradamente no tendríamos por qué dar esa opinión claro. porque estamos opinando sobre algo que está mal hecho. Es decir, esa vacuna no tendría por qué estarse aplicando, punto, ¿no? Pero No tendría ¿sabes por qué qué, estarse Florian? aplicando. En el fondo es pura política, porque de lo que se trata es de apoyar a Cuba. De eso es de lo que se Sí, trata, no y de pues eso es comprar la criminal, mejor Tere, vacuna. porque, pues sí, eso es súper criminal, porque ¿cómo vamos Criminal. a privilegiar, cómo puede ser posible que nuestro gobierno privilegie hacer un bien económico al gobierno cubano antes que Que la hacer un bien a la salud. salud a su propia población, ¿no? Entonces, pues sí, A ver, entonces, Lorian, se nos ¿quieren va mi a acabar opinión? el Pues tiempo. no, yo no me pondría a Abdala, no, claro que no. Pues no, Y yo tampoco, no, pero pero sí necesitan otra dosis, sí. Y entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues ahí ya es de consideración de cada quien, es consideración de cada quien. O sea, no estoy diciendo que Abdala sea una vacuna que les va a causar un efecto secundario, que los va a matar o que les va a traer un problema. No hay indicios, desde luego, no hay ningún indicio de que la vacuna sea dañina, ¿sí? Esto es importante decirlo, no hay indicios de que sea dañina o de que cause tampoco que efectos sea. secundarios que otras vacunas no causan, no. Pero tampoco tenemos evidencia de que sirva para protegerlos. Entonces, pues es muy, muy difícil esa pregunta, dificilísima. Lo único que puedo decir es mal hecho de nuestro gobierno, porque en lugar de invertir lo que sea que invirtieron en comprar esas vacunas al gobierno cubano, lo que deberíamos de tener aquí son más vacunas de Pfizer, más vacunas de Moderna, más de AstraZeneca. Necesitaríamos tener los refuerzos bivalentes, las vacunas para los chiquititos, para los de 6 meses a 5 años, ¿sí? Esas vacunas, es lo que debería estar Oye, circulando en Lorian, nuestro país. háblame de tu libro más reciente. Ah, Las vidas que no contaron. Mi libro más reciente es Las vidas que no contaron. Ese salió este año, por ahí de abril de este año. Está disponible en todas las De librerías, este está planeta. digital, eh, impreso, digital, audiolibro y todo lo demás. Las vidas que no contaron, pues es la segunda parte de Un daño irreparable, que es como el recuento, un daño irreparable terminó después del primer año de la pandemia, el recuento llega hasta ese momento, ¿no? Porque salió en enero de 2021 y entonces fui hasta lo que era casi el pico de la segunda ola, ¿no? Que fue la más mortal que tuvimos. En Las vidas que no contaron, retomo la historia a partir de ese punto y entonces abordo las cosas nuevas que ocurrieron durante el segundo año, como por ejemplo la vacunación, como por ejemplo, pues dejé de hacer tanto énfasis en el doctor López Gatel y más bien porque creo que la culpa tienen responsabilidad muy similar, ¿sí? El Sí, presidente de la República y claro, López Gatel y Claudia Sheinbaum y muchos gobernadores de muchos así, estados así que es. pudieron haber hecho las cosas de otra manera y no lo hicieron simple y sencillamente por seguir lo que el presidente quería, ¿no? Por sus ambiciones políticas, Lorian.
Así es. Y entonces, en un daño irreparable, pues me enfoco mucho en la culpabilidad y la responsabilidad de Hugo López Gatell, mientras que en las vidas que no contaron, pues sí creo que hago una repartición de culpas más justa, en donde pues sí también es él, pero en gran medida es el presidente de la República y otras Claro. figuras, ¿no? Entonces, pues sí, de eso trata mucho sobre este advenimiento que fue el surgimiento de variantes del virus, de las vacunas y cómo esto, de su distribución y todo esto, y desde luego de un punto que no sabíamos después de un daño irreparable, la parte más triste para mí y todo esto, que es darse cuenta de la cantidad de gente que murió en nuestro país, ¿no? Que ha muerto, que sigue muriendo en nuestro Sí. país. Mi Porque, querida Lorian, pues de uh verdad -huh, siempre es maravilloso platicar contigo, aprendo mucho, me encanta tu no solo conocimiento, sino tu fuerza y tu valentía para decirlo. De verdad, muchísimas gracias y seguimos en contacto, Lorian. Ya sabes que soy tu sí, fan claro que sí. y vamos a seguir. Y te mando un gran abrazo y las Oh, mejores fiestas de fin de año. Que nos vaya igual. mejor. Sí, que sea mejor el 2023 sin duda. Tú también cuídate mucho. Un abrazo muy cariñoso Sí, a Lorian, ti, a toda tu muchos. familia y Igual, que igual. pasen unas fiestas lindas y con muy buena compañía. Y aquí todo Atípical te agradece tu presencia este año, tus conocimientos, tu cercanía y tu sabiduría. Muchas gracias. Gracias a ti, Tere. Un placer como siempre. Cuídate Gracias, mucho. Lorian. Hasta Muchas luego. gracias. Bye.